De Villa Gobernador Galvez. Está con nosotros nuestro compañero Germán Mangione, acompañándonos como cada viernes. ¿Cómo te va, Germán? Bien, ¿Cómo anda? ¿Bien? bien, ¿cómo andás? Bien, 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 bien. Bueno, el informe de hoy, los apuntes de hoy tienen que ver con, como sabrán y como tendrán noticias ustedes, en las últimas semanas hubo una especie de impulso por parte del empresariado más vinculado al gobierno en torno a retomar la iniciativa sobre la reforma laboral. Varios de los empresarios están operando fuerte. Muy Varios de fuerte. los empresarios como Cabrales, como José Urtubey de Salta, salieron a manifestar la necesidad de hacer algunos cambios en el mundo del trabajo, dicen, para recuperar competitividad. Esto es a nivel nacional. Incluso tuvo un capítulo de eso, la discusión del acuerdo del Mercosur, donde varios empresarios dijeron, bueno, vamos al acuerdo, pero necesitamos reformar lo laboral. Bueno, esa idea que viene instalada hace mucho, que el gobierno avanza y retrocede. Lo que vamos a comentar hoy tiene que ver con el capítulo santafesino, si querés, de ese impulso, y que está vinculado a una de las primeras leyes que impulsó el macrismo en torno al mundo del trabajo, cuando llegó, y que tiene que ver con la modificación de la ley de ART, de riesgos de trabajo. Vos sabés que cuando asume Mauricio Macri, allá por diciembre de 2015, a los pocos meses, impulsa un decreto modificatorio de la ley de riesgos de trabajo que tiene en Argentina ya más de 20 años. Esa ley estuvo discutida, llegó al Senado, obtuvo media sanción en el Senado Nacional. Mauricio Macri no esperó, no quiso esperar, se ve que tenía algunos apuros, algunas presiones, y por decreto saca la modificación de la ley de RT de la que vamos a hablar. Eso generó algunas discusiones, la ley vuelve a diputados y se termina sancionando como ley. Esa ley, para que funcione en el resto del país, tiene que tener la adhesión del conjunto de las provincias, las legislaturas provinciales. Santa Fe es una de las pocas provincias que todavía no ha adherido a esa modificación. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de la modificación? Bueno, hoy cualquier trabajador que quiere hacer un reclamo en torno a un accidente laboral o a una enfermedad profesional puede recurrir a la justicia laboral, a iniciar un juicio si cree que la ART no lo ha reparado de acuerdo a lo que corresponde. Esta modificación lo que incorpora son nuevas instancias antes de llegar a el juicio laboral. Las famosas comisiones médicas. Ajá. Esta modificación de la ley de RT dice que el trabajador tiene que ir primero a la comisión médica regional, aquí en la provincia de Santa Fe. Hasta ahora que se están haciendo algunas modificaciones, solamente hay una comisión en Rosario y una en Santa Fe. Todos los juicios de la provincia van a Rosario o a Santa Fe, o los reclamos de las comisiones médicas. Y en el caso de que el trabajador no esté contento con lo que dice la comisión médica, puede apelar yendo a la Comisión Médica Central a Buenos Aires. Uno cuando lo plantea así y piensa en la situación de cualquier trabajador en concreto, lo que ve es la dificultad que eso puede generar para cualquier laburante. Imagínate un tipo que vive en Reconquista y que tiene que reclamar en Santa Fe. Primero tiene que ir a Rosario. Claro, son 500 si no le dan bolilla en Rosario, tiene que irse a Capital, claro, o contratar un abogado para ir a Capital y hacer el reclamo. En realidad, lo que plantean desde los gremios y de las asociaciones de abogados laboralistas es que es una ley que lo que impulsa es detener los juicios o empujar hacia adelante, que termina siendo que el trabajador arregla por menos plata, que acepta lo que dice la comisión, digamos, trabar la posibilidad y el derecho constitucional que tiene el trabajador de llegar a la justicia laboral. Eso a grandes rasgos, digo, ¿no? Alguna de las cuestiones. Otra de las cuestiones que plantea complicada es que las ART, por ejemplo, si el trabajador impulsa un reclamo y la ART cree que no corresponde o pierde el juicio del trabajador, la ART puede reclamarle el dinero de los costos de todo ese trámite a la obra social, ¿no? Un negocio importante. Decíamos el capítulo santafesino, venía trabada en Santa Fe esa discusión. A la semana de las elecciones en Santa Fe, el Senado de la provincia de Santa Fe, que en nuestra provincia está hegemonizado por el Partido Justicialista, avanza en una aprobación que consigue, además, el voto unánime de todo el Senado. Digo porque en esto, si bien está dirigido por el Partido Justicialista, también consigue el voto de los radicales y del Partido Socialista, y le dan media sanción a esta adhesión a la ley nacional. Ahora la ley va a la Cámara de Diputados. Por eso esta semana, el jueves 25, estaba la próxima sesión. Hoy mismo nos informaron que se suspendió la sesión y se pasa una semana más. Pero hay una preocupación en los sindicatos y en los gremios de que esta ley pueda salir en la provincia de Santa Fe y se pueda adherir. Sobre eso nosotros siempre nos gusta ver los números, ¿no? Ver los números concretos. ¿Qué dicen en general quienes se oponen a esta ley? Bueno, algunos datos concretos. Por ejemplo,
2015, uno de los últimos datos que tiene la SRT sobre juicios, hubo casi 700.000 juicios laborales. Esto que plantea la industria, o que plantean los capos de la industria, ¿Eso a nivel nacional? No, nivel Santa Fe. Solamente? Perdón, a nivel nacional. Está bien, a nivel nacional. Dicen, bueno, es una industria de juicio. Dicen los que quieren que esto avance, hay que terminar con la industria del juicio. Bueno, hubo 700.000 accidentes en 2015. De esos 700.000 accidentes, solo 100.000 se iniciaron juicio. O sea, apenas el 14% de los que tuvieron un accidente iniciaron juicio. Y si uno lo piensa en el conjunto de los trabajadores que tienen cobertura de ART, que son 9 millones, es apenas el 1%, nada, claro. 1,3% de los trabajadores. Digo, cuando uno piensa en el concepto de una industria de juicio, de que eso es la base del problema de la industria, le queda un poco chico, ¿no? Para tener un cálculo, digamos, el 99% de los trabajadores no hizo ningún juicio laboral por accidente. ¿No? Digo, llega a un arreglo... llega un arreglo antes o reclama con lo cual hace un poquito agua esa idea de la industria del juicio. Y además está la otra cuestión, ¿por qué hacen juicio los trabajadores o por qué apelan hoy al sistema judicial? Por el alto rechazo que tiene las ART de los reclamos de los trabajadores. Casi el 50% de las denuncias de accidentes y enfermedades profesionales son rechazadas por las ART. Esto tiene una base en que la base de enfermedades permitidas, vamos a decir así, o aceptadas por las ART es muy pequeña. Y es una base de hace 20 años. Muchísimas de las enfermedades que hoy reconoce, por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo, las ART no las reconocen. Entonces el trabajador va, reclama en la ART y dice, no, esto no es una enfermedad laboral. Con lo cual no tiene posibilidad de indemnización ni nada, y ahí avanza sobre la vía judicial que ahora estaría vedada a partir de esta modificación. ¿Y a dónde va ese trabajador que la ART no le cubre esa enfermedad profesional, por ejemplo? ¿Termina en la obra social? Termina en la obra social. Hoy tiene la posibilidad de avanzar sobre el fuero laboral, ir a hacer un reclamo judicial que perdería, como decimos, a partir de esta modificación. La verdad que, digo, y además en el marco de que, si bien han bajado los juicios en muchas provincias, lo que ha aumentado son los siniestros graves y las muertes de trabajadores. Sí. Para tener un ejemplo, en nuestra región, en el complejo agroexportador, en los últimos 5 años hubo 2 muertos por año. Sí. En este 2019, si uno cuenta todo lo que tiene que ver con el trabajo, camioneros, digo, todo lo que labura, hubo ya, no quiero pifiar el número, 5 muertos, 5 accidentes que terminaron con muertes en lo que va del 2019. Digo, ha aumentado, sí, cuando uno piensa, aumentan los litigios, también lo que piensa es que ha aumentado, vamos a decir así, la inseguridad de trabajar, ¿no? Me parece que es interesante y por último decir un tema que tiene que ver también con este momento de la industria. Se plantea que el problema de la competitividad es por culpa de los trabajadores. Digo, esa es la lógica tanto de la modificación de ART como de la reforma laboral o el impulso de la reforma laboral. Cuando uno piensa en el negocio que hacen hoy las ART, están de la mano en realidad del gran negocio financiero. Pensemos que son sociedades anónimas. Sí, sin duda. Para que tengas una idea, un número de cuánta plata maneja las principales ART, que además concentradas en 5 grandes ART que manejan el 70% de los seguros de trabajo, manejan una masa, el 7% de todos los salarios de la Argentina. Esa masa salarial manejan las ART. Estamos hablando de 151.000 millones de pesos por año. 4.500 millones de pesos por mes manejan las ART de los seguros laborales. Esto, por supuesto, en empresas que están volcadas, como gran cantidad de las empresas en esta etapa del macrismo, a la timba financiera. Digo, claro, hago todo este comentario porque una parte de retrasar los juicios, de impedir las indemnizaciones y de bajar esos costos, y poner esa guita laboral, no es que beneficia a la industria, sino que principalmente beneficia a las ART, claro, que tienen disponible más masa de dinero para esa timba financiera, para ese trabajo financiero que hacen. Por lo cual, digo, la discusión lo queríamos comentar porque se va a profundizar en las próximas semanas en la provincia de Santa Fe. Hay mucho debate en la Cámara de Diputados en torno al tema. Se había mostrado reacio a aprobarlo en su momento cuando estuvo en las comisiones laborales, incluso desde la presidencia de la Cámara, Antonio Bonfatti se había mostrado reacio a aprobarlo. Habrá que ver si las cosas cambiaron, como cambiaron en el Senado, digo, con el resultado de las elecciones, y esto avanza. Mientras tanto,
los sindicatos, las asociaciones de abogados laboralistas están en alerta y ya se han convocado varias reuniones al respecto para discutir y conocer previamente la posición de los diputados. ¿Qué pasa si no se aprueba en diputados, o por lo menos si no se aprueba en esta próxima sesión que está prevista? Si no se aprueba en esta próxima sesión, puede seguirse discutiendo, puede haber modificaciones, porque por ejemplo, en lo que llegó de senadores tuvo la modificación con esta idea de salvar la cuestión de la falta de comisiones médicas, de crear, por ejemplo, se han creado comisiones médicas móviles, se está tramitando creaciones de comisiones médicas en Venado Tuerto, en Reconquista, en Rafaela y en Sunchales, como para dar un marco distinto. Lo que dicen las organizaciones es que el problema no es la cantidad, no es solo la cantidad de comisiones y la burocracia, sino que se está vulnerando un derecho. Se seguirá discutiendo y veremos si sale alguna modificación. Se puede modificar en diputados y volver a senadores, pero es una discusión que viene en el marco nacional de un debate impulsado hacia ese lado, ¿no? Recordemos que Omar Perotti, cuando fue senador, votó a favor de la modificación de esta ley, por lo cual uno podría pensar que en estos aires de transición podría tomar impulso la modificación. Bueno, no corre riesgo que pierda estado parlamentario. No, porque eso se vuelve a presentar. Si hay voluntad, enseguida vuelve a presentarse. Y si no se aprueba en lo que queda del periodo que va a haber legislativo, que va a haber pocas sesiones, se puede aprobar. Se puede aprobar en el próximo, exactamente. Germán, muchísimas gracias, como siempre, muy claro, con los números como cada vez. Bueno, nosotros hacemos la pausa, con Germán nos vamos a la pausa y enseguida volvemos con más información, te hacemos compañía hasta las 2 de la tarde.